Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. Yacaré pobrecilla, allá. Yacaré pobrecilla, allá. Sobepilla bumi, yacaré pobrecilla. Uno de los procesos más fascinantes de la historia de Bolivia es el camino por lograr que el conjunto de nuestro territorio fuese una nación en su totalidad, entendida en la presencia del territorio, soberanía y por supuesto el conjunto de la población que se hace parte de esa integridad. Paititi, Candiré, Tierra Rica, El Dorado, nombres mágicos que llevaron a una civilización a encontrarse con otra más allá de los Andes. Lo que hoy es el norte del departamento de La Paz, Pando, Beni, Santa Cruz, el Chaco, fueron escenarios geográficos ignotos que estaban alejados de las civilizaciones prehispánicas y coloniales. En la zona de los Moxos, la cultura veniana prehispánica, con una planificación extraordinaria de campos drenados, montículos, calzadas, campos cultivados, terraplenes y zanjas que luchaban contra la inundación y que se aprovechaban de ella. En la zona próxima a Santa Cruz, los Arawak, que dan lugar a los Chané, ubicados entre el Piraí y el Grande Guapay, sitio conocido como la llanura del Grigotá. Los tupiguaraníes, los chiriguanos, son los pueblos que están en la región más al sur desde Chiquitos hasta el Gran Chaco. Allí están los otuqueas, los charapas, los arayeques, que van a formar un conjunto de pueblos, de lenguas y culturas que se encontrarían con el paso de los años con las culturas de los Andes. Sería Pachacuti, el noveno inca, en plena mitad del siglo XV, quien hace las primeras incursiones a las zonas del norte y del este de los Andes centrales. Los ríos Madre de Dios y Beni, un primer contacto con los llanos de Moxos. Muy poco antes de la llegada de los españoles, hacia 1520 y 1525, se producen contactos fundamentales. Se da, por ejemplo, el encuentro entre el Inca Huancané, enviado por Huayna Cápac, y el cacique Grigotá, que está precisamente asentado en los llanos del río Piraí, hoy ciudad de Santa Cruz. Huancané logra dominar a Grigotá a partir de un intercambio comercial y una relación en la que la presencia pacífica estuvo por encima de la confrontación violenta que había ocurrido en tantas otras oportunidades entre los incas y los chiriguanos. En 1534 nace la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola. Sería una de las órdenes religiosas con mayor influencia en el este y en el norte de lo que hoy es Bolivia. Comienzan las grandes expediciones españolas. Desde el norte llega Andrés Manso, desde el sur Ñuflo de Chávez. Es el encuentro de dos conquistadores y dos influencias, quienes llegan desde los Andes y quienes llegan del sur de los llanos. El 26 de febrero de 1561, Ñuflo de Chávez funda Santa Cruz de la Sierra, que sería el punto de partida de las grandes expediciones de las misiones de Chiquitos y Moxos que llevaron adelante los jesuitas en la intención de recrear la ciudad de Dios de San Agustín y la utopía de Tomás Moro. El virrey Toledo nombra gobernador a Lorenzo Suárez de Figueroa, una de las figuras clave en este proceso de expansión, y Suárez funda San Lorenzo Real en la orilla izquierda del Guapay. Sale una expedición militar desde Santa Cruz a Moxos.
ha comenzado ya el proceso de expansión de la Real Audiencia de Charcas más allá de los Andes. Mientras tanto, en el sur, en 1574, el capitán Luis de Fuentes funda la villa de San Bernardo de la Frontera, luego la ciudad de Tarija. El proceso de expansión charquino mira también hacia Buenos Aires. En 1675 salen de Santa Cruz Cipriano Baracce y Pedro Marván, sacerdotes que hacen las primeras expediciones y crean todo lo que sería la estructura de las grandes ciudades del departamento del Beni. Las misiones jesuíticas de Baracce, Marván, Orellana y Zapata son a partir de 1862 las que confluyen en San Ignacio de Mojos, San Francisco Javier, San José, San Borja, San Pablo, San Luis, Santo Simón y Judas. En 1686, el padre Cipriano Baracce funda la ciudad de Trinidad, que luego sería la capital del departamento del Beni. Por la misma época, los franciscanos han comenzado a trabajar en el sur, en Tarija, lo que son los procesos de reducción que intentan llevar a los indios a la civilización y abandonar la barbarie. La cruz y la espada juntos intentan el proceso de conversión. La religión católica y la lengua española son los dos grandes objetivos de imposición en la zona. A su vez, desde 1691, los jesuitas van desde el este y van a crear el circuito de misiones que conoceremos luego como las misiones de Chiquitos. San Francisco Javier, San Rafael, San José, San Juan Bautista, San Ignacio de Samucos, San Miguel, San Ignacio, Santiago, Santana y Santo Corazón. Bolivia ha nacido a la vida independiente el 6 de agosto de 1825, plenamente enclavada en los Andes. En 1826, el mariscal Antonio José de Sucre ha establecido la existencia de 6 departamentos: La Paz, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Santa Cruz. Las 5 principales ciudades están por encima de los 2.500 metros de altura. La única capital del departamento en la llanura es Santa Cruz, que está a 456 metros. Pero la primera gran afirmación del Estado se da en el gobierno de José Vallivián y Segurola. El 18 de noviembre, Vallivián crea el departamento del Beni. Los pueblos más grandes son Trinidad, Baures, Exaltación y San Ignacio. El departamento tenía en 1845 casi 49.000 habitantes. Es productor de cascarilla, tejido y chocolate. Hacia 1860 comienza a darse el boom más importante de la economía del norte boliviano. Se trata del caucho o goma. La explotación de la goma va a desatar grandes fuerzas económicas y muchos intereses. En la segunda mitad del siglo XIX, el debate entre federalismo comienza a hacerse importante en Bolivia. En 1876, Andrés Ibáñez, conocido como el jefe de los igualitarios, toma por la fuerza a la ciudad de Santa Cruz y es declarado prefecto por los insurrectos. Cobra impuestos a los productores de azúcar, distribuye tierras no cultivadas de los hacendados, abole la servidumbre en el agro y en la ciudad. Luego intenta convencer al gobierno central que admita ya una forma práctica del federalismo. En respuesta, el presidente Daza envía al general Carlos de Villegas, que persigue a Ibáñez durante más de 2 meses. Lo encuentra en San Diego el 1 de mayo de 1877, lo derrota en combate y lo fusila junto a 13 de sus compañeros. Comienza a vivirse un sistema de explotación de los aborígenes que son tratados como esclavos para la explotación de la goma. Hacia fines del siglo XIX, la goma se ha convertido ya en el segundo producto más importante de exportación del país. El siglo XX comienza bajo la égida de los liberales, bajo el mandato de José Manuel Pando.
El país ha perdido en 1879 su acceso al Océano Pacífico, un brazo fundamental de su desarrollo. La Bolivia andina comienza a tomar conciencia de que todas sus guerras internacionales tienen carácter colonial, porque no tienen una presencia real ni de población, ni de dominio jurídico, ni de dominio político sobre las regiones como la del Pacífico o el norte amazónico o el sur chaqueño. Gracias al auge impresionante de la goma, los gobernantes tienen conciencia de que hay que tener presencia en el norte. Por eso el 8 de marzo de 1900, el presidente Pando crea el Territorio Nacional de Colonias como una forma de resguardar soberanía. En la primera década del siglo XX, la goma se convierte en un verdadero boom, hasta llegar a una exportación de más de 5.000 toneladas. Pero el germen del conflicto bélico con Brasil ya está dado. En 1899, Luis Gálvez se subleva y declara el Estado independiente del Acre, tomando Puerto Acre. El motivo del conflicto ha sido la fundación de Puerto Alonso, precisamente ese año. En 1902 estalla la guerra. Se levanta Plácido de Castro y habla de secesión para separarse física y políticamente de Bolivia. Brasil no dice nada, pero está claramente apoyando a los separatistas. Nicolás Suárez crea la Columna Porvenir, liderizada y financiada por él. Combate heroicamente en Bahía, hoy Cobija, venciendo a los filibusteros y defiende esa región del territorio. Pero las acciones de los filibusteros, apoyados por el gobierno brasileño, comienzan a tomar posesión de varias zonas del territorio hasta llegar a dominarlo totalmente. Por eso el 17 de noviembre de 1903, Fernando Guachalla y Claudio Pinilla firman por Bolivia el Tratado de Petrópolis, con el que ceden el territorio del Acre a cambio de una compensación de 2 millones de libras esterlinas. Así Bolivia pierde alrededor de 190.000 kilómetros cuadrados de territorio. Luego viene otro conflicto. El éxito de las misiones franciscanas en el sur y en el Chaco van a animar al gobierno a extender varios fortines y a incrementar su conflicto con el Paraguay. Las reivindicaciones bolivianas y paraguayas se estrellan en un punto muerto y finalmente en junio de 1932 estalla la Guerra del Chaco. Entre 1936 y el 38 se producen cambios muy significativos. El socialismo militar de David Toro lleva a dos acciones fundamentales: la nacionalización del petróleo, echando a la Standard Oil del país, y la creación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos con la presencia de cruceños notables, Humberto Vázquez Machicao y Dionisio Foyanini. El presidente Germán Bush va a tomar luego dos decisiones fundamentales. La primera, la decisión de que el 11% de las regalías por la explotación de petróleo vayan directamente a favor de los departamentos productores. La segunda, la creación del departamento de Pando, que termina la consolidación de soberanía en el norte del país, aunque la goma está en decadencia. En 1942, tras la visita del presidente Peñaranda a los Estados Unidos, llega la misión norteamericana que preside Mark Bohan, cuyo plan se considera fundamental para el desarrollo del oriente del país. Se habla de diversificación económica, eliminar la dependencia de la minería del estaño. Bohan señala a Santa Cruz como la región con mayor potencialidad del crecimiento económico. Se habla de áreas de producción, productos agrícolas de consumo básico y la necesidad de una infraestructura de comunicaciones que debía comenzar por la carretera Cochabamba-Santa Cruz. En esa misma línea de integración de comunicaciones fueron vitales dos obras ferrocarrileras para Santa Cruz: el que va de Santa Cruz a Corumbá y el que va desde Santa Cruz hasta la Argentina. La revolución de 1952 y el primer gobierno de Paz Estenssoro va a comenzar a hacer realidad los planteamientos del Plan Bohan que estaban en el papel.
El proceso de diversificación se acompaña con un plan de colonización que traslade a campesinos y mineros que están en el altiplano boliviano hacia zonas de cultivos del oriente. Las tierras bajas, las más fértiles del país, tienen que ser desarrolladas y explotadas. De ese modo reflejaba el primer gobierno de la revolución el concepto de diversificación y la marcha al oriente. Bien ha pasado para mí el tiempo con la bendición de la Virgen de Cotoca. Vente pues a Santa Cruz Sandalio con la Claudina y los chicos. Es el tiempo en el que ya se piensa en cosechas de algodón, azúcar, arroz y luego, años después, vendría la soya. Para 1955 se está construyendo a todo vapor el ingenio azucarero de Guavirá, el más importante de los ingenios azucareros del país, que le va a permitir a Santa Cruz un nuevo escenario. Así en atraso estaban las cosas, cuando la Corporación de Fomento había comenzado una obra grande. Listos los cimientos, unos bosques de fierro habían levantado la selva. Es ahora el gran ingenio azucarero de Guavirá. El espectacular desarrollo de la producción petrolífera permite que Bolivia se convierta en un país exportador y que pueda abastecer el consumo interno. Se construye el oleoducto Sica-Sica-Arica, que permite la exportación de gasolina boliviana hacia Chile. Camiri se ha convertido en el centro productor del petróleo boliviano y Santa Cruz en el departamento con mayor desarrollo en ese rubro. En 1976, Santa Cruz pasa a ser la segunda ciudad del país con 250.000 habitantes, debajo de los 635.000 de La Paz. Comienza el desarrollo de la infraestructura e inversiones muy significativas en el ámbito agropecuario. Se desarrolla una conciencia empresarial con sentido productivo que va a marcar un salto cualitativo muy importante en el desarrollo del país, que tiene en Santa Cruz un nuevo centro. La reapertura democrática coincide con el gran salto de Santa Cruz. Hacia fines de los años 90, el departamento está contribuyendo con más del 25% del Producto Interno Bruto. Ha comenzado a despegar la producción de soya y hay un incremento de la industria, el turismo y un posicionamiento fundamental y un conjunto de la actividad económica del país. Los años de democracia permiten un avance fundamental en el ámbito de la infraestructura y lo que no se había hecho en medio siglo se realiza en menos de 20 años. Se termina el asfalto desde el oriente hasta el occidente, la carretera desde Santa Cruz hasta La Paz, pero fundamentalmente la carretera de exportación por Tambo Quemado. Se vincula Santa Cruz con Yacuiba y Argentina. Se hace la carretera asfaltada entre Santa Cruz y Trinidad. Se comienzan los contratos para desarrollar la carretera asfaltada entre Santa Cruz, Puerto Suárez y Brasil. La polémica entre el Estado central y la Bolivia andina y los orientales está comenzando a cerrarse. Hay un desplazamiento de intereses y de influencias que cambiará el escenario político. Incluso la propia visión de la Bolivia unitaria tiene una nueva palabra que comienza a vislumbrarse. Se llama autonomía. El proceso autonómico cobrará fuerza sobre todo a comienzos del siglo XXI. La demanda de autonomía será parte de la gran polémica y el gran debate antes de la Constitución del 2009. Para entonces, las autonomías son parte de ese Estado plurinacional que define un nuevo futuro para el país. La comprensión de que somos una totalidad, la comprensión de ser diversos y distintos nos enriquece, no nos empobrece. La certeza de que podemos perfeccionar jurídicamente el Estado boliviano para hacer de esos espacios que están alejados o separados, poco vinculados, pueden tener su propia administración y su propio manejo, su propia capacidad de decisión. No fue sin duda fácil, no lo es hoy, pero no cabe tampoco la menor duda de que es perfectamente posible la toma mutua de conciencia y la visión de una construcción común, colectiva, equilibrada y sobre todo solidaria, si logramos encontrar en la palabra solidaridad, si logramos encontrar en la palabra nación,
no entendida como centralismo secante, sino como la expresión de diversidades que van sumadas una a la otra, construyendo una totalidad mejor, encaminando adecuadamente este gran camino del siglo XXI para Bolivia. Crónica, pasajes de nuestra historia.